Padre que estás en el cielo, gracias te damos porque tú has puesto la palabra para que nosotros la entendamos. Señor, sabemos que esto viene de ti. Pedimos, Padre, sabiduría para poder interpretarla. Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de tu siervo. Señor, frena cualquier cosa que sea o pudiera ser dicha contraria a esta, Señor, y que todo sea conforme a lo que tú tienes, Padre, a tus preceptos. Pedimos por este pueblo que ha de recibirla, Señor, que sea parte del alimento espiritual que tú provees. En el nombre de tu Jesucristo, amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Bien. Estamos, hermanos, en el periodo de Cuaresma. En este periodo de Cuaresma hay muchas cosas que nos pueden rebotar y hay cosas que nosotros vemos que suceden a nuestro alrededor y debemos nosotros de dar un testimonio. Pero dicho sea de paso, lo que debemos de decir ciertamente primero es que la Cuaresma es una celebración de la Iglesia cristiana. No pertenece a la Iglesia romanista. Ya nuestro hermano Silva nos lo ha explicado la semana pasada de una manera bien lo que significa la Cuaresma, el testimonio que se da en la Cuaresma. Nosotros rápidamente, ¿qué es lo que vemos y cómo identificamos en nuestra cultura, en estos días, en nuestro contexto, que se vive la Cuaresma? Las evidencias que vemos es, primero, el miércoles de ceniza, y vemos a la gente tiznada. Segundo, que no comen carne los viernes. Y entonces nosotros podemos ir corriendo rápidamente porque ese día nos la dan más barata y tenemos más. Entonces podemos ir a comer más, ¿no? Pero finalmente tenemos que ver, vamos a recordar nada más porque eso nos lleva un poquito a lo que vamos a platicar el día de hoy, que la Cuaresma es desde la Iglesia patrística, desde los padres de la Iglesia, desde el principio, una conmemoración que tiene su origen en la Iglesia misma. La Iglesia cristiana ha celebrado y ha conmemorado la Cuaresma. Han sido los papistas, los romanistas, los que la han distorsionado y han hecho que esta celebración, esta conmemoración, tenga una connotación muy diferente de la que tenía en la Iglesia. Y que algunas otras iglesias hayan querido diferenciarse y hayan optado por querer no celebrarla. De tal manera que con el paso del tiempo se ha perdido el sentido de esta celebración y entonces llegamos a nuestros días donde en algunas iglesias Cuaresma se dice y entonces dicen, no, aquí no tenemos cosas de la iglesia romanista. Y eso también es contrario a nuestra iglesia. Primero, recordemos nada más un rápido esbozo de lo que nuestro hermano Silva nos recordó hace 8 días, que la iglesia, que la celebración de la Cuaresma tuvo su origen en nuestra iglesia. Fue durante el primer concilio de Nicea en el año 325. Recuerden ese nombre, Concilio de Nicea, porque ese concilio trajo grandes cambios en nuestra iglesia. En ese mismo concilio fue donde se calculó y se instituyó la celebración de la Pascua y alrededor de esta se instituyeron lo que fueron llamadas las fechas móviles. Esto es el Domingo de Palmas, la Ascensión del Señor y el Pentecostés, dadas por cuentas que están en los tiempos marcados en la Escritura. Nótense entonces que estas celebraciones tienen su origen en un concilio, es decir, en un consenso de iglesias que discutieron y que analizaron la necesidad de estas celebraciones. Y no es la idea de algún pastor o de alguien por ahí que se le ocurrió, simplemente dijo, lo vamos a celebrar. Es algo que tiene su origen. Segundo, que la Cuaresma fue concebido en este caso como un tiempo dedicado a la oración y al estudio principalmente de los evangelios y al credo de los apóstoles.
Ese era el estudio, y la iglesia en comunión de los santos y el querigma. Ese era el objetivo de la Cuaresma. Vamos a estudiar el ministerio de nuestro Señor, vamos a reunificar a la iglesia, porque en este periodo había unas características muy propias de actividades que realizaba la iglesia, que bien se realizaban en otros periodos de la iglesia, en otros periodos del tiempo ordinario, pero se acentuaban en el periodo de Cuaresma, y esas prácticas se han perdido. Y dicho sea de paso, sería bueno que las recuperáramos. En la Edad Media, en el siglo V, fue entonces cuando el Papa León I instituyó la abstinencia de la carne y de otros alimentos homólogos. No me estoy deteniendo en la explicación de cada uno de estos puntos, porque son los puntos relevantes que ya nuestro hermano Silva nos platicó en la semana pasada en el origen y el propósito de la Cuaresma. Solo los estamos retomando precisamente para ver por qué la necesidad del estudio que tenemos en esta tarde. Bueno, veíamos, fue el Papa, en el siglo V, el Papa León I, el que, por diversos motivos, instituyó la abstinencia de la carne. Y también por esos entonces fue cuando la Cuaresma tomó el sentido de la mortificación creyente. Y hay que entender entonces cuál es el contexto de la mortificación del creyente. En el latín, o en el contexto en el que la Iglesia papista lo tomaron de su raíz latina, mortem facere, que significa hacer morir. Y entonces significaba que la Cuaresma era el tiempo en el que el creyente tenía que hacer sus esfuerzos para redoblar o afianzar su salvación y hacer morir el pecado que vivía en él. Entonces ahí ya estamos hablando de que no es escritural el sentido de la Cuaresma, porque implica que el hombre participa en esa salvación, en esa mortificación, en ese quitarme ese pecado, y nosotros sabemos que no. Y ese es parte del sentimiento que se tiene hasta esta parte, hasta este día. ¿Cómo son los rituales que se tienen alrededor de Semana Santa? Vemos en las representaciones, ¿cómo se llaman los flagelantes? Es correcto, son muy llamativos, ¿no? Precisamente porque estos flagelantes están sobre esta práctica que nació en este contexto del mortem facere, de la mortificación del creyente, cosa que no es escritural. Después, en la Reforma, alrededor del año 1517, se aceptaron nuevamente, porque ya se había distorsionado los elementos celebrativos de la iglesia primitiva. La iglesia entonces retomó estos elementos celebrativos y dijo, es cierto, hay que retomar cómo se celebraba la Cuaresma en la iglesia primitiva, y esto es que sea un periodo de comunión cristiana. Segundo, que sea un sentido escritural, un periodo de sentimiento escritural para la iglesia, donde se ponga especial énfasis en el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Y tercero, que sea un periodo dedicado a la predicación de los evangelios y a la visitación de las familias que se han alejado. Esas eran las características de la celebración de la Cuaresma en la iglesia del tiempo de la Reforma. A veces no celebramos la Cuaresma porque pensamos que es una fiesta romanista. No es asegurar eso, no es más que un desconocimiento o
un fariseísmo porque decimos, bueno, no es algo que debemos de hacerlo porque no está mandado por nuestro Señor, porque no lo hacía la iglesia al principio, entonces ¿cómo nosotros vamos a hacer esto? No es por ahí. Debemos de celebrarla. La pregunta es, ¿cómo debemos de celebrarla? Esa es la situación. Claro está que debemos de hacerlo sin las distorsiones que fueron implementando poco a poco con el paso del tiempo la Iglesia reformada. Vienen aquí algunas partes que nos explicó nuestro hermano, que tiene que ver con la caída de Adán, la tentación de Cristo en el desierto, etcétera. Pero hay algo que quiero que tomen en cuenta y que no es casualidad, y que tiene que ver con la cuestión de la Cuaresma, precisamente por eso, porque es un tiempo de preparación hacia el cumplimiento de aquella promesa que teníamos. ¿Cuál fue la promesa que vino? Bueno, la que vino en el protoevangelio cuando el hombre pecó. ¿Recuerdan cómo fue la maldición sobre la tierra? Y dijo, cardos y espinas producirá la tierra. ¿Recuerdan esa frase en Génesis? Ahora, ¿quién me dice de qué estuvo hecha la corona de Cristo? De cardos y espinas. No es casualidad. ¿Qué significa? Que la muerte de Cristo, si bien Él está muriendo por el hombre, esa muerte que Él está haciendo es por nuestros pecados, pero también alcanza a la creación, a la restitución de la creación. Entonces, nótese que la Cuaresma no es, o la obra de Cristo como Salvador, como Redentor, si bien cuando fue el pecado, la maldición fue para el hombre y alcanzó a la creación también es restaurada cuando nuestro Señor Jesucristo está restituyendo esa relación que existe. Obviamente pasa lo mismo. Cuando nosotros estemos frente a nuestro Señor Jesucristo, alcanzaremos esa perfección con la que fuimos creados y la creación será restaurada nuevamente en su totalidad, porque también el trabajo fue instituido antes de la caída. Estamos llamados a hacer el trabajo. Tuvo su maldición, pero recuerden que el trabajo no es producto del pecado. El hombre fue puesto para trabajar. Y con la restitución de nuestro Señor Jesucristo hacia nosotros, hacia sus hijos, también está incluyendo a la creación. En Hebreos nosotros podemos ver que el objetivo del Redentor, de Jesucristo, era el objetivo de Hebreos, de Hebreos, no era propiamente demostrar a los judíos que Jesús Cristo era Hijo de Dios, no propiamente, sino demostrar el oficio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es algo que también nos mencionaba nuestro hermano. Entonces, nada más para que veamos, recordemos ese punto, y que también con base en estos textos que están en este libro de Hebreos, deberíamos de ver que ya no debe de haber más ayunos, ya no debe de haber más sacrificios de corderos como instrumentos para ganarnos el favor de Dios, que sí habían sido instituidos y que sí habían sido ordenados en el antiguo orden, pero en el nuevo orden, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ya no son necesarios. Ahora, los papistas alegan que la Cuaresma es para imitar a Cristo, pero si Dios hubiera querido que el pueblo imitara a Cristo en este ayuno, Dios se lo hubiera ordenado a Moisés, o lo hubiera instituido con Cristo, o lo hubiera ordenado de una manera explícita con nuestro Señor Jesucristo o con los apóstoles, tal y como lo hizo con la Santa Cena o como con el bautismo o con la predicación. Fueron órdenes explícitas y estas otras no. Entonces la pregunta es, ¿a quién debemos de imitar? Sí, a nuestro Señor Jesucristo, pero no en estas mortificaciones humanas, porque estas mortificaciones humanas van tendientes hacia
hacia el mortem facere, hacia el yo le ayudo con mi sufrimiento para imitar ese sufrimiento y entonces hacerme partícipe de esa salvación. No es así. La Cuaresma debe de ser un periodo en el que se dé énfasis en el adecuado significado de la Cuaresma. Debe de ser un periodo de auténtica comunión cristiana, un periodo en el que las familias deben de ser visitadas. ¿En qué sentido? Unas a otras, y en el que la Iglesia debe de visitar también a las familias que han sido, su fe se ha enfriado, las que han sido abandonadas, se ha dejado. También un periodo en el que se predique sobre el ministerio terrenal como tal y como lo narran los evangelios. Eso es lo que debe de ser y lo que es la celebración de la Cuaresma. Eso es, en resumen, lo que nuestro hermano Silva nos comentaba. Ahora, aquí finalmente nos lleva a esta parte. El texto que leímos y el título de este sermón es Un evangelio que no muere. ¿Por qué estoy escogiendo este tema y por qué estoy escogiendo este texto? Para ir en concordancia con la celebración del periodo de Cuaresma, haciendo a un lado, por un breve periodo de tiempo, el estudio que tenemos sobre los cánones de Dort, que definitivamente es algo muy bueno y muy interesante que tenemos que hacer, porque es un estudio muy doctrinal, que es bastante interesante y que disipa muchas dudas, pero en este tiempo, en este momento, tenemos que estudiar para conmemorar y estar en línea con la forma de celebrar la Cuaresma sobre el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Pero sobre esto también hay varias ideas, y hay muchas cosas que vamos a nosotros empezar a ver en el radio, a través de YouTube, a través de documentales, a través de películas, etcétera, donde tratan de demostrar científicamente la validez de los hechos narrados en la Escritura. Y tristemente, la verdad es que hay muchos cristianos que toman como ciertos y entonces dicen, ah, sí es cierto, porque entonces ya se vio y entonces sí ya creo. Y entonces eso ya no es fe, eso ya es sincretismo. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Por ejemplo, rápidamente, podemos ver la película de Mel Gibson, de Jesús. Y rápidamente, pues, ¿qué nos viene? Ah, no, sí, una buena producción, etcétera, investigó demasiado. Pero, ya aquí están los peros. Y así es como entran las cuestiones. Está basada en la narrativa de los evangelios apócrifos. Debemos de tener cuidado con esto. Sí la podemos ver como una buena película, que entretiene, una buena producción. Y podemos ver el sufrimiento real de una persona. Eso lo denota bastante bien, pero no lo podemos tomar como una regla de fe y que las cosas pasaron así, porque esa es la interpretación de este hombre. Eso es como él lo está creyendo que sucedió. Esa es la opinión que él tiene. También el Evangelio de Judas, ahí lo tienen, el Evangelio de Judas Iscariotes, donde con este Evangelio, ¿qué es lo que se trata de hacer? Justificar precisamente la acción de Judas, donde se justifica, el objetivo principal del documento del Evangelio de Judas es justificar la acción de Judas, diciendo que fue Cristo mismo el que lo obligó a hacerlo. Y entonces nosotros tenemos ahí una contradicción, y no una aparente, sino una contradicción con lo que dice la Escritura. En la Escritura hemos visto que hay partes en las que a veces tenemos aparentes contradicciones, pero es la misma Escritura, cuando tomamos los mismos principios de la Escritura, la que nos lleva a solventar estas aparentes contradicciones, como lo hemos hecho varias veces aquí, que una aparente contradicción, la misma Escritura se interpreta a sí misma y nos ha dado luz para poder dilucidar sobre la aparente contradicción, pero en este caso no, porque este Evangelio lo que trata de hacer es justificar el accionar de Judas. Y eso sí va en contra de lo que dice la Escritura, porque ¿quién peca? El hombre peca de su propia concupiscencia. Y la misma Escritura señala,
que aquel que le iba a entregar, mejor le hubiera sido no haber nacido. Y si esto, si esto es verdad, entonces, ¿cómo Dios condenaría a aquel que está utilizando para poder llevar a cabo su plan? Si esto es verdad así. Entonces, esas son los tipos de cuestiones con las que nos vamos a empezar a enfrentar en estos días y nos van a empezar a llevar y a llover este tipo de cuestiones. Otras en las que dicen, bueno, tenemos hallazgos, por ejemplo, que estaban buscando en el Titanic y entonces encontraron ahora rastros de lo que podría ser, haciendo esta búsqueda, el arca de Noé, y entonces con esas dimensiones podemos demostrar que no hubo un diluvio como tal y que es imposible que todos los animales, como menciona la Escritura, hubieran cabido ahí y cosas así por el estilo. Lo tratan de demostrar con bases científicas en ese sentido. Otra, y es una parte muy fuerte que vamos a encontrar en estos días, son las ideas de la no divinidad de Cristo. Cristo no resucitó. Hay muchas teorías, por ejemplo, una de las más recientes que se tienen es que José de Arimatea fue el que robó el cuerpo de Cristo, que como era su tumba y él era una persona muy rica, una persona, pues los guardias le dieron acceso, que ya él pudo haberlo robado. Y se ha dicho que finalmente fue de esa manera porque tenían que dar sustento a lo que Jesús había dicho que iba a resucitar, pero que finalmente no resucitó. Y si estas teorías que desde el principio han estado fueran ciertas, pues lo que hemos dicho en varias ocasiones aquí y a lo largo de la historia la Iglesia ha mencionado, ¿qué hacemos entonces reunidos? Mejor vámonos a hacer otra cosa. Cualquier cosa sería mucho más productiva que estar aquí si Cristo no hubiera resucitado. Pero como sí, entonces tiene mucho significado y es lo mejor que podemos nosotros hacer. Finalmente, todas estas ideas, todo, lo que tratan de hacer es demostrar, primero, que no hubo resurrección. Segundo, que Jesús era tan humano como nosotros y que no tenía nada divino. Y tercero, que la Escritura está llena de tales imprecisiones que no puede ser considerada como un libro de ley. Sí, un buen libro con textos poéticos y una muy buena regla literaria, pero hasta ahí. Eso es lo que tratan de demostrar con todas estas cuestiones. Por eso es que nosotros lo que vamos en este momento a decir, con base en la Escritura, es que el Evangelio de Jesucristo es un Evangelio que no muere, un Evangelio que se sigue pregonando y que el mensaje sigue siendo, en primer lugar, que Cristo murió por los impíos. Y vamos a decir, ¿quiénes son los impíos? Que en segundo término, Cristo murió cuando nosotros éramos débiles y murió a tiempo. Eso es importante, murió a tiempo. Y que Cristo resucitó para nuestra justificación, para que nosotros seamos justificados. ¿Qué significa justificación? Vamos a fijar nuestros ojos en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 6. Porque Cristo murió cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Cristo murió por los impíos. La idea generalizada es que el hombre tiene que ser bueno para que Dios se fije en él, y eso no es cierto. Otra idea que tenemos es que lo malo tiene un poquito de bueno y lo bueno siempre tiene un poquito de malo, el famoso yin yang, y han visto esa figura que son como dos gotitas que se ponen y que lo blanco tiene un puntito negro y lo negro tiene un puntito blanco. Eso es lo que representa. Son incompatibles, pero el blanco, lo malo, no es siempre tan malo, que tiene por eso el puntito blanco, y lo blanco no puede ser tan perfecto ni puro porque siempre habrá algo de maldad en eso, por eso tiene el puntito negro. Esa es la idea del yin yang. También, pero eso no es cierto. Eso no es lo que establece la Escritura. En la carta a los Romanos, el apóstol Pablo afirma que toda la humanidad, tanto judíos como gentiles, todos están bajo pecado, ya que está escrito:
No hay justo ni aun uno. Todos los hombres son impíos y por tanto el pecado es universal. Esto tiene que quedar claro porque entonces no tendría sentido el sacrificio de Cristo si hubiese ese parte buena, hubiese ese hombre bueno por ahí, porque entonces ese hombre bueno es el que podría haber hecho esa obra redentora y no hubiésemos necesitado la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Es interesante notar que el apóstol Pablo utilizó dos palabras para hacer resaltar la impiedad del hombre. La primera es asebón, que se traduce como impiedad, practicar impiedad, practicar el pecado. Y la segunda palabra es afetanem, que significa desobediencia o rebeldía, y que tiene como sinónimo la palabra apistía, que significa incredulidad, sin piedad, sin fe, que no cree. En resumen, Cristo murió por los que no creen en Él, los que no esperan en Él. Cristo murió por aquellos que vivían una vida depravada, una vida en rebeldía, aquellos que estaban en afetanem, en desobediencia, que son incrédulos. Cristo murió por ellos, por quienes no valía ni siquiera hacer el mínimo sacrificio, es decir, por nosotros. Porque, vamos a ponerlo en estos términos, ¿qué ganaría Cristo al humillarse y llevar el castigo por otro? Como leímos en la Escritura, en el texto, si acaso alguien moriría por otro. Y aquí la pregunta es, Josué, ¿por quién estarías dispuesto a morir? Si a mí me apuntan aquí con una bala, ¿quién sería capaz de ponerse entre la bala y yo? Nomás el aire, y eso porque no puede irse, ¿verdad? Pero es muy difícil que alguien dé su vida por otra persona. A veces, ni siquiera para donar sangre u órganos, ya ni se diga. Ahí vemos a los pobres, ¿no? Necesitamos 15 donadores. ¿Cuántos llevas? Pues 3. Y a la semana, ¿ya tienes tus 15 donadores? No, pero ya llevo 4. ¿No? Entonces, ¿quién, hermanos? A menos de que sea alguien de nuestra familia, ¿cierto? Entonces sí, hasta cierto punto. Hasta cierto punto. Otra cosa, en nuestra propia opinión, nos creemos buenos, que no hacemos malo. Digo, que no hacemos lo malo. Me faltó el lo, perdón. Que no hacemos cosas malas. ¿Quién de sí mismo piensa que hizo malo? ¿Quién de sí mismo piensa que se equivocó? No es correcto, no siempre decimos, y siempre está en nuestra punta de la lengua siempre, por eso yo, y ya decimos, es que fulanito hizo esto y se cayó, le robaron, o hizo esto malo, etcétera. Ah, bueno, por eso yo siempre, ¿no? Entonces siempre ponemos una justificación a que nuestro accionar y nuestra forma de ser siempre es buena y mejor que la de los demás. Por eso yo. Entonces, en nuestra propia opinión, nosotros no nos equivocamos, hacemos las cosas bien. Y entonces, si eso fuera así, ¿qué caso tiene que Cristo muriera por nosotros? Nos creemos, estamos en nuestra propia opinión, piadosos, somos buenos. Entonces, aquí la pregunta, si eso realmente es así,
¿podríamos soportar en este preciso instante el juicio divino? Por eso yo me porto bien, ¿no? ¿Podríamos soportar precisamente el juicio de nuestro Señor en este instante? Todos aquellos que siempre justificamos nuestro accionar, que siempre decimos que hacemos las cosas bien, ¿podríamos soportar ese juicio? Yo creo que no. Por eso hay esas personas que tienen esa justificación y que llegan a un extremo en el que dicen que no necesitan de Dios, que Cristo no murió por ellos, que ellos no necesitan a Dios. Dios murió por los malos, pero por mí no. Yo no lo necesito, yo no necesito esa muerte, porque es cierto, ya vimos todo ese contexto y lo que estás diciendo es correcto, ¿no? Cristo murió por esa gente que es mala, Cristo murió por toda esa gente que es muy pecadora, por esos impíos, por eso, es correcto, pero por mí, entonces yo no entro en esa lista. No. Aquí debemos de ver, es cierto, Cristo no murió por todos. Cristo solamente murió por los impíos. ¿Cuáles impíos? Aquí ya tenemos que empezar a segregar, a separar, porque es cierto, Cristo no murió por todos. Cristo murió solamente por los impíos, por los pecadores. Y la pregunta es, ¿por qué pecadores? ¿Quiénes están en esa lista de pecadores por los cuales Cristo quiso, Él de sí mismo, humillarse y entregar su vida? Porque Él mismo dijo, nadie toma mi vida, yo la doy. La manera en que Cristo murió, y por eso es importante recalcar la de los impíos, es exactamente la manera en la que tenían que morir esos impíos, esos que merecían esa muerte. Cristo murió sentenciado por la ley. Cristo murió sentenciado por esa ley que lo encontró culpable. Murió clavado en el madero porque es el lugar en el que morían los malditos. Y también hay que hacer hincapié que Él no murió en ese lugar ni en esas circunstancias porque Él fuera impío o porque Él fuera maldito. Él no tenía pecador, sino que Cristo murió ahí y en esas circunstancias por los pecadores, por los impíos. Si Cristo ha tocado tu corazón, si el Espíritu Santo ha tocado tu corazón, en este momento ya empiezas a tener esa duda de si ese sacrificio te incluye o no te incluye. Porque entonces empezamos a ver que las Escrituras nos empiezan a desnudar frente a la verdad de nuestro proceder y nuestro diario actuar. Ya no es tan bueno lo que hacemos a la luz de las Escrituras cuando lo empezamos a ver de esta manera. Cristo dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, estoy en Isaías 64:6, todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, todas nuestras maldades nos llevaron como el viento. Hay una buena noticia. Si este sentimiento que se describe en Isaías te describe, entonces Cristo murió por ti. Vamos a explicarlo. Cristo murió cuando éramos débiles, flacos en la revisión antigua, porque se acuerdan que antes usábamos, antes de la Biblia 1960, los que tuvieron la dicha de nacer en familia cristiana, recordarán que antes teníamos unas Biblias en la versión antigua, donde se utilizaba un lenguaje de español antiguo. Entonces, había unas palabras que para nosotros eran un poco complicadas, y esta aquí no decía débiles, decía flacos.
Ese es el asunto. No significa a que flacos de que está gordito y que ya no está gordito y solo murió por los flaquitos. No, sino se refiere a tapeinosis. Tiene la función de empequeñecer. En algunas ocasiones hemos mencionado que la Escritura utiliza un término o una expresión literaria para maximizar alguna característica. Bueno, muy bueno, pequeño, pequeñísimo. En este caso, esta figura literaria es el tapeinosis, que su función es mostrar lo pequeño, más pequeño, diminuto, chiquitito. Eso que acabo de hacer es un tapeinosis. Eres pequeño, eres insignificante, eres nada. Eso es lo que trata de hacer el tapeinosis. Entonces, utilizando eso, es a lo que se refiere cuando trata de decir que éramos débiles. Decir que el hombre era débil, que era pecador. El hombre fue creado a la imagen de Dios, es cierto, en un estado perfecto de conocimiento, justicia y santidad, pero perdió ese estado al momento de pecar. Cuando la serpiente antigua, que es el diablo, apareció en la vida de nuestros primeros padres, ellos no resistieron la tentación y entonces cayeron a la mentira y sucumbieron a el pecado, y entonces esta desobediencia produjo el pecado y la caída que arrastró con ellos a la humanidad entera y a la creación. Esta desobediencia inhabilitó totalmente al hombre para conocer y entender la totalidad de la perfecta voluntad de Dios. Y desde ese momento, el hombre no puede y no quiere conocer nada de Dios. Entonces, por eso, hermano, cuando es domingo, siempre te da flojera ir a la iglesia. Por eso, hermano, cuando es domingo, como que te dan ganas de hacer cualquier otra cosa antes de que ir a la iglesia y escuchar la palabra de Dios. Porque es la resistencia que tenemos desde la caída del hombre a escuchar la palabra de Dios. Cualquier cosa es más llamativa y es mejor a nuestros propios ojos que escuchar la palabra de Dios. La caída nos discapacitó para hacer lo que es justo. Nos distanció de nuestro Creador, y esta debilidad humana causada por el pecado hace que nosotros, como seres humanos, no queramos ni podamos por nosotros mismos buscar y querer acercarnos a Dios. Por eso, cuando nosotros decimos, sí, yo voy a ir a la iglesia, pero cuando me nazca, pues nunca te van a hacer, definitivamente, porque nuestra naturaleza es contraria a Dios. ¿Por qué entonces Josué, nuestra hermana Carla, Bernardo, nuestra hermana Marilena, Ishel, cada uno de nosotros estamos aquí? Ishel va a decir, porque a mí me trajo mi mamá. ¿Pero por qué la trajo su mamá? Porque está convencida de que es bueno para ella que esté aquí. Porque ella hizo un juramento ante Dios de hacerlo. ¿Por qué hizo ese juramento? Porque el Espíritu Santo tocó su corazón. Y en su corazón de madre espera que en Ishel después nazca ese deseo de estar en la casa de Dios. Que cuando ella ya no tenga que venir con su mamá, sino que por su propio pie ella venga. ¿Y por qué sucederá eso? Nosotros lo damos por hecho, en fe. ¿Por qué sucederá eso? Por la obra del Espíritu Santo. Porque si dejáramos en la naturaleza de Ishel, Ishel buscaría cualquier otra cosa. Y no es algo propio de Ishel, es algo propio de cada uno de nosotros, de cada una de las personas después de la caída, incluso de Adán mismo. ¿Cuál fue la reacción de Adán después de que cayeron y que Dios se acercó a ellos? ¿Cuál fue la primera reacción cuando escucharon la voz de Dios?
Incluso, ¿se acuerdan que había los que estábamos de chiquitos en la escuela dominical? Estoy hablando hace ya muchos años, ya vi las caras de decían, ¿cómo se llamaba este himno? Este estribillo que decía que escuché la voz de Dios y tuve miedo y me escondí. Ya no me acuerdo cómo iba la tonadita, pero sí decía el estribillo que escuché tu voz, tuve miedo y me escondí. Algo así decía. Bueno, entonces Cristo murió por esos pecadores que no quieren saber ni conocer nada de Él. Cristo murió por ti, porque estamos incluidos en esa lista. Porque en mi naturaleza, que es tu naturaleza, no queremos saber nada de Dios. Y Cristo murió por esos impíos. Así, este es el evangelio que no muere, porque desde ese entonces hasta el día de hoy se sigue predicando y se sigue diciendo que Cristo murió. En ese entonces teníamos la promesa de que iba a venir y que iba a haber un Redentor. Hoy podemos decir, ese Redentor vino y murió y tenemos la esperanza de que vuelva a venir y vendrá. Eso es cierto. Pero el Evangelio también dice, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Nuevamente, en Romanos 5:6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, es decir, cuando aún éramos pecadores, cuando aún teníamos esta gran debilidad, a su tiempo, está hablando a su tiempo. ¿A qué refiere ese a su tiempo? Cristo murió por los impíos. En los griegos tienen para esta cuestión, para la cuestión del tiempo, el cronos y el kairos. El cronos es el tiempo como lo concebimos, 1 minuto, 2 minutos, tic-tac, 1 hora, tic-tac, un día. Ese es el cronos, ese es el cronos. Y el kairos significa el momento oportuno. Justamente cuando lo necesitaba, llegaste. Ni más ni menos, en ese preciso momento. Ese es el kairos, que corresponde al cronos, al día 25 a las 5:45 con 17 segundos, yo necesitaba que llegaras. Y precisamente, esa especificidad es el cronos, en ese kairos llegaste. Esa es la diferencia del kairos en el momento justo. Y la frase que utilizó el apóstol Pablo fue katakairón, que lleva la noción de en el momento justo y preciso. Entonces, parafraseando el texto, sin herir la esencia del mismo y tomando en cuenta el lenguaje original, podríamos decir que Cristo murió en el momento oportuno por los impíos, en el momento preciso, cuando se necesitaba. Y no solamente murió, porque hasta ahí lo deja la iglesia romanista. Entren a cualquier iglesia romanista y ¿qué es lo primero que ven? Una crucesota o crucecita, dependiendo, con un Cristo. Incluso hasta es un arte representar el sufrimiento de ese Cristo. Y entre más realista y más pueda ser la representación de ese sufrimiento, mejor. Y eso es lo que tratan de representar. Que veas ese sufrimiento, que te congoje ese sufrimiento. Ay, pobrecito, cómo sufrió y eso fue por mi culpa. Sí, es cierto, pero es una verdad a medias. Porque cuando nosotros entramos a una iglesia romanista, vemos a un Cristo crucificado. Diferencia de cuando entramos a una iglesia reformada. Nosotros aquí no utilizamos el símbolo de la cruz, pero si lo usáramos, lo usaríamos con una cruz vacía. Una simple cruz. ¿Por qué? Porque Cristo no está ahí. También una tumba vacía, porque Cristo no está ahí, porque Cristo resucitó. Así de simple. Para nosotros, la tumba vacía, la cruz sin un Cristo ahí colgado, es la esperanza de vida. Y es lo mejor que pudo haber sucedido, porque entonces la palabra se cumplió y entonces estamos en espera de esa segunda venida. Si esa resurrección no hubiera sucedido, entonces
Vámonos a hacer cualquier otra cosa porque es más productiva que estar entonces perdiendo el tiempo aquí. Si Cristo no resucitó, entonces estamos literalmente perdiendo el tiempo aquí. Y ya no regresemos. Hagamos cualquier otra cosa que es mucho más productiva. Pero como Cristo sí resucitó, es lo mejor que podemos hacer aquí. Reunirnos para alabar su santo nombre. Pablo escribe en Corintios y esta misma pregunta la cuestiona y él dice en el 14, si Cristo no resucitó, entonces en vana es nuestra predicación y también es vana nuestra fe, es decir, la esperanza que tenemos, nada, y lo reitera nuevamente en el versículo 17. Entonces, Pablo presenta a los lectores una lista de más de 500 personas que vieron con sus propios ojos a Jesús resucitado, esto en el versículo 6. Y aquí entra un argumento que a veces utilizan para decir, bueno, porque la Escritura dice, Cristo es primicia de los que resucitaron, es el primero que resucitó. No es cierto, no es cierto, dijeron por ahí, ya hubo antes otros que habían resucitado. No resucitó Lázaro, no resucitó ¿quién más resucitó? La hija de Jairo. ¿Quién más resucitó? Entonces, si nos vamos a la misma escritura, ¿en qué lugar lo pondríamos? ¿5, 6, 7, 9, 15, 20? No, es primicia de los que resucitaron, fue el primero. ¿Por qué? Porque los que anteriormente resucitaron volvieron a morir y hoy ellos duermen. Lázaro duerme, la hija de Jairo duerme y ellos están esperando aquel glorioso momento en el que la voz del Señor se escuchará cuando Él regrese y entonces el mar entregue a sus muertos. Cuando todos resuciten, ellos están esperando eso. Y Cristo no. Cristo resucitó y así se quedó. Él resucitó y ascendió al cielo. Ah, pero hubo otros que también ascendieron al cielo. ¿Se acuerdan de quién estoy hablando? Elías. ¿Y quién más? Y Enoc. Ah, no, pero es que ahí ellos fueron tomados y no probaron la muerte. Es por eso que Cristo es primicia, porque Él murió y resucitó. Los otros o fueron tomados sin probar la muerte y llevados ante la presencia del Creador, o murieron y están a la espera del llamado del Padre Celestial. Por eso Cristo es la primera. Y hay muchas teorías de la falsa resurrección aquí en este caso. Hay quienes dicen que se robaron el cuerpo de Cristo, hay quienes dicen, ¿cómo se van a robar el cuerpo de Cristo si están ahí soldados? Eran los mejores soldados que podían existir en ese momento. Imagínense, el mejor de los mejores. ¿Se acuerdan de esa película de Will Smith? Cuando le dicen, ¿por qué están ustedes aquí? Y le dice, porque somos lo mejor de los mejores, Señor. Sí, esos soldados, el Imperio Romano, eran los soldados mejor preparados que podían existir. Y una guardia de esas estaba al frente. Los apóstoles, ¿quiénes eran? Pescadores. Hombres como nosotros, que no estaban acostumbrados precisamente a las tácticas de guerra, y estos en eso se ganaban la vida. Entonces, no podrían haberlos vencido. Una. Segunda, que se robó el cuerpo de Cristo. Nuevamente, ¿cómo vencer a una guardia? Y así podemos encontrar varias teorías sobre que se robaron el cuerpo de Cristo, todas tendientes a desacreditar precisamente la resurrección de Cristo, porque la resurrección de Cristo le da validez a nuestra creación, a nuestra salvación. Lo malo es que a veces con nuestro actuar
la desacreditamos, la desvaloramos. Literalmente, nos vale. Porque es más bonito irme de vacaciones y es mejor, es más importante que celebrar mi salvación. ¿Cuál es la importancia que le damos a este hecho? En nuestro calendario litúrgico es la base. ¿Por qué es la base? Porque es el hecho a través del cual gira nuestra creencia. A través de este hecho es que está y gira todo lo demás. Todo gira alrededor, no de que Cristo venga, no de que se cumplan las profecías. Sí, son parte necesaria, pero el hecho y la idea medular de la Escritura y de nuestra salvación es la resurrección, porque es ahí donde se cumple el castigo y se paga precisamente el precio por nuestro castigo. Es el momento en el que la deuda queda saldada. Lo anterior es la preparación para que este momento pueda llegar a ser cumplido. ¿Quién lo puede cumplir? Cristo. Está la promesa. Alguien vendrá y lo va a poder cumplir. Los requisitos para cumplirlo son estos y estos. ¿Quién lo puede hacer? ¿Algún hombre? No, no podemos, pero alguien vendrá y lo hará, y sabemos que vendrá y que podrá, y entonces estamos esperando. Eso es, aleluya, alguien vino, sí, sabemos que Él lo hará. Navidad. Y sabemos y tenemos esa esperanza. Aleluya, ya murió. ¿Por qué nos pone alegres esa muerte? Porque sabemos que vendrá esa resurrección. Cristo vino y expió el pecado para reconciliar a nosotros con Dios. En la cruz, Cristo fue rechazado por el pecado, descendió a los infiernos. En ese momento, Dios repudió a Cristo por el pecado. No estaba repudiando a su Hijo, estaba repudiando al pecado, porque Él en ese momento estaba cargando todos los pecados de toda la humanidad. Estaba cargando tus pecados y estaba cargando mis pecados. Por eso es tan crucial ese momento. Por eso Cristo descendió a los infiernos. Recibió el castigo que tú y yo merecíamos. Esa muerte, ese sufrimiento y esa paga de ese castigo era para nosotros. Pero nosotros no éramos capaces de poderlo soportar. Y entonces Cristo tomó nuestro lugar. Pero no solo el mío, sino el tuyo también. Y en ese momento cumplió y pagó. Y lo hizo al momento cuando dijo, tetelestai. Ahora, Él triunfó y triunfó sobre el pecado. Murió, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre. Ese es un hecho y eso lo confesamos. Y esta es la esperanza que tenemos. Desde ahí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Hemos sido justificados. ¿Qué significa justificación? Que ya no somos malos. Que ante los ojos de Dios ya no apestamos. Porque antes Él no nos podía ni ver, ni oler, ni nada. Porque el pecado nos hacía ser muy feos. Ahora Dios nos ve como sus hijos. Y no solamente así, sino que nos dice y nos convida y nos dice, siéntate aquí conmigo, porque por eso nuestra fe no es vana. Cristo resucitó. Cristo resucitó y murió. Nos reconcilió a nosotros los pecadores. En el momento que más lo necesitábamos, puso paz entre el hombre caído y Él. Ahora, la pregunta es, ¿esta justificación te alcanza? ¿Esta justificación
es para ti. Cristo murió única y exclusivamente por sus hijos. Y es nuestro ruego que tú seas uno de sus hijos. Vamos a orar, hermanos. Dios que estás en el cielo, cuántas gracias te damos porque tú eres grande, misericordioso, porque tú has mandado a tu Hijo Jesucristo para que muera en la cruz por nuestros pecados. Es, Señor, nuestro clamor, Padre, que esta justificación nos alcance y que alcance, Padre Santo, a los que nosotros queremos. Padre, sabemos que esta es única y exclusivamente para aquellos, Señor, que tu Padre ha dado, Señor, a ti, y que tú moriste solamente por aquellos, Señor, que son tuyos, porque ninguno de los que son tuyos los arrebatará de tu mano. Señor, te pedimos que esta justificación nos alcance, pedimos, Padre Santo, por ello, perdón por nuestros pecados, y pedimos, Padre Santo, que nuestra guía, Señor, sea tu palabra, y nuestra vida sea un caminar coherente, Señor, con esta palabra. Te pedimos, Padre Santo, que esto sea una realidad, y así sea en nuestra vida. Gracias te damos por ello, en el nombre de tu Jesucristo. Amén.